Bueno, para iniciar esta clase vamos a empezar viendo un poco lo que es el diseño del proceso de ETL. Vamos a ver quiénes están conectados. Por el momento tenemos a Adrián y Hosni, y esperamos pues que se unan más participantes a la clase a medida que vamos avanzando. Y si no, pues igual pueden consultar este material que va a quedar grabado, y yo les estaré compartiendo el enlace por medio de la plataforma Univalle. Vamos a ver, para hacerles un recordatorio de los temas pendientes. Recuerden que hay unas tareas. Me enseñó Aaron Fuentes. ¿Qué pasa ahí? ¿Se conectó con otra cuenta? ¿Quién es Aaron Fuentes? No veo el chat. Vamos a dejar acá. Bueno, me comparten ahí en el chat sus nombres y para ponerles la asistencia en lo que vamos avanzando. ¿Me escuchan? ¿Se escucha, verdad? Sí, profesor, ¿qué tal? Ok, bien. Bueno, pero Aaron Fuentes, ¿quién es? Es decir, ¿se conectó con otra cuenta o...? Número 18. Ah, siempre me confunde ahí, es que es Eddie Aaron, pero confundo con como no pone el nombre. Ok, ahí disculpen pues. Sí, no estaba fijando en el primer nombre. Bueno, no importa. Ya ahí lo tenemos, entonces pues, en lo que van llegando ahí me avisan. Bueno, solo para recordarles entonces las tareas de la sesión 9, que corresponde a sábado pasado, pues se va a extender, digamos, bueno, hasta el 26, pero pues lo vamos a extender hasta un poco más de tiempo para los que no han podido participar. Y también tenemos la participación en el foro, en la cual aquí se les puso el enlace, y la idea pues pueden tomarle ahí un screenshot y compartirlo para yo luego valorarlo. También ahí les voy a estar haciendo algunos comentarios. No se ve aquí el foro, creo que ya está cerrado. Igual lo voy a habilitar para que puedan seguir participando y que puedan pues conseguir ese puntaje todavía. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Es verdad que teníamos que mandar screenshot de la participación en el foro o no, Eh, no es necesario? no es necesario, pero sería bueno como para hacer constar si quieren. Entonces ahí lo pueden, si está cerrado pues voy a verificarlo y lo voy a habilitar. Bueno, tenemos a Aguilera, creo que está acá. Y bueno, pues la idea es esa, pues que puedan participar en el foro. Yo les voy a estar contestando, y si pueden compartir el screenshot mejor, así para evaluarles pues en esa subida. Bueno, me avisan si entra alguien más. Creo que nos tenemos. Ah, ok, tenemos a Marilyn y a Silvio. Presente. Y Silvio, que creo que no lo habíamos visto en la clase pasada, pero bueno, aquí está de nuevo. Va pasando la ambulancia. Sí, se le ocurrió pasar como cuando hay videollamadas o la reunión del trabajo. Si la hacemos de día, seguramente suena el gallo o algo así. Bueno, vamos a comenzar entonces esta clase, el diseño del proceso de ETL. Entonces, si ustedes recuerdan o ya vieron el material o han visto los videos pasados, hemos estado hablando de la creación de los data warehouse, o los almacenes de datos.
Una vez que tenemos construido nuestro almacén de datos, que en resumen es una base de datos, aquí lo vamos a ver superficialmente para no complicar, porque esto lleva una gran cantidad de procesos y de análisis, pero pues para que entiendan más o menos su funcionamiento. Una vez que tenemos la base de datos creada, se tiene que hacer el llenado de esta misma por medio de un proceso de extracción, transformación y carga. Entonces, tras crear el modelo que representa los procesos del negocio, me refiero al modelo de datos o a la base de datos, la idea es luego cargarlo con la información pertinente que va a estar en el Data Warehouse. Es decir, que vamos a necesitar de una herramienta que nos permita llenar esa base de datos sin uno estarlo haciendo manualmente, porque podríamos tardar demasiado. Para ello se debe utilizar alguna herramienta de ETL. En el mercado pues hay varias, muchas de ellas son de paga y otras gratuitas. Entonces la idea es pues analizar alguna que sea open source. En este caso hemos escogido una que se llama Pentaho, y la herramienta Pentaho es bastante visual. La idea que hace es obtener la información de distintas fuentes, las trae como en un editor visual y luego las transforma y las envía a la base de datos donde va a quedar. Entonces, luego en la siguiente clase vamos a tratar de analizar esta herramienta. Y bueno, la integración puede darse en estas 4 grandes áreas, que viene siendo la área de integración de datos, integración de aplicaciones, procesos de negocio y la interacción de los usuarios. Entonces, en la que nos importa, que es la integración de datos, tenemos que se exporta toda la data de los CRM, de los ERP, de cualquier otro sistema que podamos alimentar la información, se transforma, se sube al Data Warehouse, y esta información pues ya pasa de ser semiestructurada o no estructurada a tener el diseño correcto de manera estructurada en el almacén de datos. Entonces extraemos la información, se procesa y se sube. En este contexto, cuando hablamos pues de ETL, la inteligencia de negocio han sido como la principal alternativa para llenar las bases de datos, y la funcionalidad de estas herramientas está compuesta por gestión y administración de servicios, extracción de datos, transformación, carga. Y una vez que tenemos esa información cargada, es decir, ya hemos completado la fase inicial de carga, es necesario realizar una gestión de datos o dejar un proceso que esté cargando de manera pues frecuente la información. Bueno, veo que tenemos acá a Milagros, que acaba de unir, y me corrigen pues además si me equivoco, si en la clase anterior de los que están ausentes alguno llegó o no lo vi. Ahí me avisan pues por el chat o por el grupo ahí de WhatsApp, no hay ningún problema. Bueno, entonces, volviendo a nuestro tema de esta semana, estas herramientas que permiten hacer todo esto han venido variando con los años. Hay muchas que han sufrido cambios, han sufrido mejoras y han evolucionado, incluyendo distintas funcionalidades, incluidas incluso en otras herramientas de integración de datos. Por ejemplo, servicios de acceso o entrega de datos vía adaptadores, o no sé si alguna vez conectaron alguna aplicación con alguna fuente de datos, se utiliza ODBC o alguna de estas herramientas para conectar con un almacén de datos. Tenemos también la gestión, herramientas pues de gestión de servicios, data profiling o perfilado de datos, que permite analizar los datos para conocer su estructura, contenido y generar reglas que puedan derivarse de ellos mismos. El data quality o calidad de datos, que permiten conocer y gestionar la calidad, y el procesamiento operacional. Permítanme. Ok, es para evitar el ruido. Bueno, hay muchas herramientas. Otra de esta evolución que han tenido estas herramientas permiten pues procesos operacionales, servicios de transformación, validación, agregación, servicio en tiempo real, ETL, EII, que significa Enterprise Information Integration, y Enterprise Application Integration. Es decir, hay muchas herramientas que pueden ser
de utilidad y que han venido avanzando pues con el tiempo. ¿Quién más se unió? Sebastián Campos. Entonces, bueno, tenemos a Byron. Profesor, una pregunta. Dígame. Ahí en la asistencia, yo la clase pasada yo le escribí por mensaje de WhatsApp y que me había justificado el por qué no había Ok, podido ok. participar. Sí, No sé si recuerdo. ya lo Ok, cambié ahorita. Que no lo había tocado, pero no te preocupes sí, por ello. podríamos llegar hasta demanda si no me ponía ausente justificado. Gracias. A la madre. Bueno, sí, no se preocupen. Si no pueden entrar a la clase o algo así, pues me avisan pues con tiempo para modificarlo y ahí me recuerdan cualquier cosa. Entonces, bien, volviendo al tema, pues todas estas herramientas tienen diferentes utilidades y lo que ellos procesan son tipos de datos. Estos tipos de datos pueden ser estructurados, que están como ya en una base de datos relacional, semiestructurados, que son legibles para máquina, o puede que estén medio estructurados. Ejemplo, puede ser HTML, Excel, CSV, XML, que es decir, pueden interpretarlo pero no tienen como una estructura en concreto. Y los datos no estructurados, que son formatos, digamos, legibles para nosotros los humanos, pero no para las máquinas. Esto puede ser Word, algún sitio web en HTML, algún PDF o algo pues que para nosotros nos pueda parecer entendible, pero no para las máquinas, ¿verdad? Bueno, tenemos a Wilmer que se acaba de unir. Acá. Creo que no falta nadie. A ver, si no me avisan. Y bueno, respecto a la definición pues de todo esto que estamos hablando, las aplicaciones son soluciones a la medida que permiten la integración de datos. Es decir, cuando creamos un software, una aplicación, ya sea de cualquier tipo, puede ser móvil, web, alguna aplicación en .NET, en C#, lo que ustedes quieran. Estas aplicaciones integran datos. Generalmente esos datos van a, valga la redundancia, a una base de datos normal, y ahí se van almacenando toda la información que estas van recopilando. Entonces los productos comerciales desarrollados por terceros capacitan la integración de datos mediante el uso de tecnologías de integración, que es decir, que permiten integrar todas estas bases de datos alimentadas de distintas fuentes en una sola. Y las tecnologías de integración son soluciones para integrar estos datos. Si han escuchado de los famosos CRM o RP, son como sistemas bastante amplios que van recopilando información, por lo menos de los clientes. Customer Relation Management es como lo utilizan las grandes empresas para saber a quién llamar, a quién van a entrevistar o algo así, y para mantener la relación, por ejemplo, entre los clientes potenciales, los clientes ya fijos, y comunicación principalmente con los clientes y por qué medio, etcétera. Todos esos sistemas, más los sistemas desarrollados a la medida, pues se van recopilando información y se integran en una sola. Para integrar estos datos se tiene pues una gran cantidad de técnicas o de algoritmos, los cuales van permitiendo todo esto. Entre ellos tenemos la propagación de datos, consolidación de datos, federación de datos, CDC, que significa Change Data Capture, y técnicas híbridas, que combinan una o que otra de las técnicas mencionadas anteriormente. Entonces, la primera de ellas, propagación de datos, consiste en copiar los datos de un lugar de origen a un destino. Hacemos una consulta en SQL, la jalamos a otro formato y la importamos en nuestra base de datos. Dice, los datos pueden extraerse del origen mediante programas que generan un fichero o un archivo que debe ser transportado al destino. Entonces, podemos, por ejemplo, de algún programa que estemos utilizando, hacer una exportación, guardar esos datos, por ejemplo, en formato CSV, XML, JSON, en TXT, en Excel, o incluso generar la consulta en SQL, el insert into tal tabla. Y cuando tenemos esto,
se pasan a la herramienta de integración de datos y luego estos se suben al Data Warehouse, que se viene siendo la base de datos que recopila toda esta información. La siguiente de las técnicas es la consolidación de datos. Esta consolidación de datos consiste en capturar los datos realizados en múltiples entornos de origen y propagarlos a un único destino. Es decir, si tenemos varias sucursales, por ejemplo, alguien tiene un punto de ventas en León y tiene otra tienda en Managua, otra tienda en Chinandé, en Estelí, no sé. Podría ser que se consoliden estos datos mediante un Excel, es decir, al final del cierre del diario actualicen esta información en un Excel y la envíen al servidor de destino. Entonces, toda la información, digamos, como que se consolida y se manda al punto final, pues, que tiene que ser. Dice acá que tenemos también a Marcos Pérez. Y me pareció ver, pero ya no lo veo. Bueno, eso está en campo. Ya. Bueno, otra de las técnicas que suele utilizarse es la federación de datos y proporciona como de manera lógica una visión virtual en común de todas las tablas. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando se hace una consulta a estos tipos de datos, se hace una consulta como a un único equipo, a un único servidor, pero en realidad este servidor está consultando múltiples fuentes y estas fuentes pueden estar en diversas máquinas, diversos equipos y en diversas gestores de bases de datos. Por ejemplo, puede estar uno en MySQL, uno en Oracle, uno en SQL Server o cualquiera de estos otros que todavía pues existen en el mercado. Entonces, la idea es que aquí pueden estar varios tipos de datos en distintas bases de datos y el servidor de replicación hace creer a la consulta de que está en uno solo. Entonces, como dice acá, crean una visión de este conjunto de bases de datos como si fuese una única base de datos integrada, pero en realidad está separada. La otra técnica es CDC, Change Data Capture. Se utiliza, digamos, para capturar los cambios producidos en las aplicaciones operacionales en la base de datos origen, y estos pueden ser almacenados y propagados en el entorno destino para que mantengan la consistencia. Es decir, se van capturando medios de información, estos se procesan y se van propagando hacia otros servidores hasta llegar a su destino. Pues es un poco, digamos, amplio el tema, pero sería cuestión de análisis de cada una de estas técnicas en concreto. Y por último tenemos las técnicas híbridas, que en la práctica son las que más se utilizan para la integración de datos, ya que todas las demás depende de cuántos recursos tenga la empresa o el negocio que está patrocinando esto. Por ejemplo, si una empresa que está patrocinando un sistema de esto no tiene para comprar un montón de servidores, estar haciendo réplicas de datos, como se mostraba anteriormente, entonces suelen utilizar técnicas híbridas para llenar esta información y pueden en la práctica utilizar una u otra, principalmente la carga de archivos, como era la consolidación de datos y la propagación de datos. Entonces puede que combinen un poco cada una de estas técnicas de integración de datos. Bueno, tenemos acá que se unió también Brian y Sanjur. ¿Qué es eso? Aquí está, el número 20. Bueno, creo que vinieron bastantes el día de hoy. Les resulta mejor los martes, al parecer, para las dos sesiones que vienen. No es lunes hoy. Vamos a ver, no, tengo entendido que es martes. Aguinaldo. Ok, entonces,
Sí, no hay problema, dice por la tardanza. Bueno, entonces si les resulta, pues podemos hacer, digamos, lunes o martes. Ustedes me avisan, voy a hacer ahí una encuesta pues por el chat. Y bueno, tenemos, además de lo que habíamos hablado, las tecnologías de integración de datos. Estas tecnologías de integración de datos permiten llevar a cabo todos estos procesos que mencionamos así de manera lógica, llevarlos a la práctica. Entonces, la primera es el ETL como tal. Permite extraer los datos del entorno de origen, transformarlos según nuestras reglas o necesidades del negocio para la integración de datos y cargar estos datos en los entornos de destino. Ya se sabe que es el Data Warehouse. Los entornos de origen y destino son usualmente bases de datos y o archivos, pero en ocasiones pueden ser colas de mensaje o un determinado middleware, así como archivos u otras fuentes estructuradas, semiestructuradas. Entonces, estos son casos especiales que puede que sea otro tipo de entorno. Estamos hablando hipotéticamente, pero en general son bases de datos. Entonces MySQL, SQL Server, Oracle, entre otras. En la práctica, pues las herramientas de TL mueven o transforman datos entre entorno de origen y destino, pero también documentan entonces cómo estos datos son transformados, si hay una transformación entre el origen, y se crea un catálogo de metadatos. Entonces, cuando hablamos, digamos, de documentación, es que estamos creando unos metadatos que son como datos que describen la información que se está almacenando. Un ejemplo de un metadato, ¿quién me lo podría brindar? ¿Qué puede ser un metadato? ¿Alguien sabe? Nadie. Bueno, para ponerlos en contexto, pues si están en un archivo, por lo menos aquí tengo los ejemplos de la sesión que estamos trabajando. Si yo vengo y le doy, por ejemplo, a ver, bueno, ahí tenemos una pregunta. F dice. Qué barbaridad. Vamos a buscar en Word. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la lectura número 5, que fue la que está cargada en la plataforma. Y le damos a obtener información en Windows, clic derecho, propiedades. Nosotros lo que vamos a ver allí es la información sobre qué es lo que contiene este archivo. Entonces, qué es lo que generalmente nos muestran, y no solo pues aquí en Windows nos va a mostrar, por ejemplo, qué fecha de creación tiene, el tamaño, cuánto pesa, 1.2 megas dice en el disco, la ubicación, es decir, la ruta en donde está guardado, la fecha de creación, fecha de modificación, hay otros datos, procedencia, a veces aparece quién es el dueño y quienes tienen permiso, que generalmente es el usuario del sistema. Entonces, otro ejemplo de metadatos en el mismo Word, cuando estamos editando, vamos a ver, creo que en propiedades. Ok, cuando nosotros estamos editando un documento, nosotros podemos ponerle, este es la sesión 9. Sesión 9, el autor, por ejemplo, la persona que lo hizo, plano de tal, compañía, por ejemplo, hay categoría, tal cosa, comentario, este es un documento, tal, o sea. Cuando nosotros guardamos esa información en Word y después venimos ahí y vemos las propiedades, esa información nos va a dar detalles de qué es lo que contiene el archivo, incluso antes de abrirlo. Entonces, este archivo es el número 4. Vamos a darle guardar. No sé si se muestra acá en este caso, pero creo que sí. Comentario. Bueno, aquí no se muestra, pero esa información creo que aparece al momento de que vemos las propiedades de un archivo. Entonces, esos datos que estamos describiendo, que es lo que contiene el documento, se le llaman metadatos.
y están presentes en casi todos los archivos, bases de datos y otros sistemas que podamos analizar, pues. Entonces, cuando hablamos de metadatos, es que en una base de datos, en un proceso de ETL, cuando transformamos cierta información, nosotros podemos crear esos metadatos para describir qué es lo que estamos enviando a la base de datos. Imagínense, pues, esta parte la estamos dando teórica. Si les tocara implementar una solución de Business Intelligence, sería bastante complejo y nos llevaría bastante tiempo. Entonces tendremos que pensar desde el análisis, el diseño, al momento de que estemos implementando qué le vamos a almacenar en metadatos y qué datos en sí vamos a utilizar. Entonces es un proceso, digamos, que lleva su complejidad, lleva su tiempo y pues puede ser estudiado con más calma pues en otra clase. Entonces bien, dentro de las herramientas de ETL como tal, tenemos la ETL de generación con código, es decir, que utilizamos, bueno, estas constan de un entorno gráfico donde se dicen y especifican los datos de origen, las transformaciones y los entornos de destino. Si utilizamos la herramienta que les digo, Pentaho, o utilizamos SQL Server, SQL Server tiene una herramienta para ETL, lo vamos a ver de manera gráfica. Entonces más adelante incluí una imagen de SQL Integration Service, creo que es, en donde se mira pues cómo se agrega. Entonces el resultado generado es un programa de tercera generación que permite realizar las transformaciones de datos. También se tiene ETL basado en motor, que permiten crear flujos de trabajo en tiempo de ejecución por medio de herramientas gráficas. Y el entorno gráfico permite hacer un mapeo de los datos a manera de que sea más simple. Si por ejemplo se utiliza Power BI para hacer este tipo de análisis, nosotros jalamos los datos y los estructuramos en base a para poder generar el reporte. Entonces por ahí viene el asunto o la idea. Y hablando de estos basados en motor, tenemos el motor de extracción, utiliza adaptadores como ODBC, JDBC, JNDI, SQL nativo. Cuando ustedes creen una aplicación que maneje orígenes de datos, se van a acordar de esto, porque para conectarse a un servidor, por ejemplo MySQL o SQL Server, o si lo están creando con Java, van a usar JDBC o ODBC, es un driver de conexión. Entonces, ¿qué otro motor tenemos? El motor de transformación, que proporciona librería de objetos que permiten a los desarrolladores transformar orígenes de datos. Motores de carga, utiliza los adaptadores de datos de destino, como en el caso de SQL nativo. Y servicios de administración y operación. El otro es el ETL integrado en la base de datos, ya que algunos fabricantes como SQL, el de Microsoft y el de Oracle incluyen herramientas para esto. Por ejemplo, aquí tenemos una captura de pantalla de Integration Service de SQL Server, y lo que hacemos es de manera gráfica arrastramos los componentes como que estuviéramos desarrollando una aplicación. De hecho, esto es en el Visual Studio. Por ejemplo, se crea un proyecto de integración de servicios, y al momento de crear el flujo de datos, nosotros arrastramos el origen de datos, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a transformar, cómo lo va a transformar, y al final unir toda esta información y la envía al SQL Server de destino. Es como de manera gráfica armar, tomar este origen de datos, consultar esta base de datos, transformar los datos, hacerle una limpieza, porque puede, por ejemplo, que vayan cédulas con guiones, otras sin guiones, entonces quitarle esos guiones, guardarlo de esta manera y enviarlo al servidor. Cuando uno manda a ejecutar este proyecto, básicamente se hace un procesamiento y se envía a la base de datos. Bueno, otra de las herramientas, otra de las tecnologías es el EII, que Enterprise Integration Information. Falta una herramienta, pero no la vamos a analizar en esta clase para que la puedan buscar. Pero en este caso el Enterprise Integration Information es una tecnología que permite a las aplicaciones el acceso a datos que estén dispersos. Recuerden el concepto de Data Warehouse y Data Mart, que era como una pequeña parte del Data Warehouse exclusiva para una sección de la empresa.
Con esta tecnología podemos consultar distintos datos o distintos archivos como si estuvieran todos residiendo en una misma base de datos en común. Entonces, por medio de una plataforma de Enterprise Integration Information, básicamente vemos como que todos los datos de forma centralizada en un único origen. Entonces, para eso sirve este tipo de plataforma. Las características principales es la transparencia, los datos parecen estar en un único origen, heterogeneidad porque la integración de datos de diferentes fuentes pueden ser bases de datos relacionales, XML y también datos no estructurados. Extensibilidad, posibilidad de federar cualquier fuente de datos. Ya recordamos que federar datos viene siendo como hacer de que de distintas bases de datos parezca que está en una sola. Bueno, alta funcionalidad porque se puede tener acceso de lectura y escritura en cualquier fuente soportada. Digamos, tenemos un sistema de esto, accedemos a ese origen de datos y al momento de guardar, en donde estemos realizando esa actualización, se va a guardar en su lenguaje nativo, por decirlo así, si es SQL Server. O si por ejemplo fuera MySQL, algunas sentencias de SQL cambian, entonces ahí más o menos pueden darse una idea. La autonomía, el acceso no disruptivo para los datos o las aplicaciones y el rendimiento, posibilidad de optimizar las consultas dependiendo del tipo de fuente de datos. Como les menciono, si es una base de datos diferente a la que se está consultando, puede mejorar el rendimiento y puede hacer pues que no se le cargue a un solo servidor toda esta cantidad de información. Y para finalizar, vamos a hablar un poco del uso de la integración de datos. Entonces, los proyectos de integración se utilizan en múltiples tipologías de proyectos y aquí menciono algunas: migraciones de datos, procesos de calidad de datos, proceso Corporate Performance Manager, Custom Data Integration, Product Information, Enterprise Information Management. Se utiliza también para Data Warehousing, que es para lo que lo estamos analizando, para Business Intelligence. Entonces, un proyecto de Data Warehousing puede ser distinto al Business Intelligence como tal, entonces se puede utilizar para todo esto la integración de datos. Hasta ahí pues terminamos, digamos, la lectura. Yo les dejé en las lecturas, pues en la plataforma, si revisan, hay una parte de integración de datos, uso de la integración de datos. Vamos a verlo acá. Y estamos hablando de la sesión 9. Entonces, en esa parte donde digo uso de integración de datos, ahí menciono para qué va cada una de esas que les comenté en la presentación. Por ejemplo, si estamos hablando de migración de datos, consiste en un movimiento de datos entre una fuente de origen y una de destino. Proceso de calidad de datos consiste en auditar la calidad de una fuente de datos, y así se explican pues cada una de las fuentes de datos para qué se pueden utilizar. Y también les incluyo la bibliografía donde pueden consultar esta información. Y por último, dejé un documento con la herramienta Pentaho. La tarea de esta semana es que puedan investigar esta herramienta, cómo se utiliza y si es posible pues implementarla en su equipo, ya que está open source. Pero básicamente la herramienta Pentaho Data Integration es una solución de integración de datos, está programada en Java y es orientada al usuario y basada en enfoque de metadatos. Esta herramienta permite hacer el proceso de ETL de manera gráfica, y la ventaja de ella como tal es que es open source, entonces es gratis y no se paga. Si nosotros vemos otro tipo de herramientas son de paga, entonces generalmente pueden ser muy caras para cuando se está estudiando este tipo de proyecto. Sus principales características es que tiene un entorno gráfico orientado al desarrollo rápido, es multiplataforma, o sea está en distintos sistemas operativos,
Incluye conectores a bases de datos como UDBC, JDBC y también a bases de datos no relacionales como pueden ser Excel, XML, Access y otros. Entonces, permite plugins, permite uso de clusters y básicamente funciona. Ahí les menciono todas las características, tiene todas estas opciones. Y básicamente lo que permite es obtener orígenes de datos, transformarlos y enviarlos al data warehouse. Entonces, como para que lo tengan ahí presente. Para finalizar, bueno, tenemos la tarea: investigue sobre la herramienta de Pentaho y realice un informe mostrando cuál es su funcionamiento, para qué sirve y qué es lo que se puede hacer. Entonces ahí me gustaría pues como que investiguen esta herramienta. Si pueden incluir screenshots está bien, si no pues por lo menos describirla y poner en su informe ahí, de preferencia con sus palabras: bueno, esta herramienta sirve para esto y esto, nos puede ser utilizada para tal cosa. Y bueno, ahí ustedes hacen una pequeña investigación sobre esto para que entiendan pues más o menos cómo va el proceso de ETL. Entonces hasta ahí dejamos la clase de hoy. Si tienen preguntas o dudas, pues no duden en realizarla y yo les voy a estar contestando. Pues no. Yo no, profesor, ninguno. Ok. Profesor, Bueno, yo tengo una duda, pero dígame. bueno, no es conforme a la clase de hoy, más que todo sería conforme el examen. Sí. Que cuándo es y de qué manera va a ser. Bueno, vamos a hacer va a ser igual al parcial anterior y sería en la plataforma. Van a tener un día, unas preguntas relacionadas a los temas del segundo parcial y un caso que puedan analizar. Entonces podría ponerles como de para qué sirven las herramientas de TL, qué hacen, qué es un data warehouse, para qué sirve. Entonces